Buenas tardes, soy Santiago Salvador Jimeno, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo. Mi ponencia se titula El papel de las entidades locales en la lucha contra el cambio climático y la transición energética, competencias, límites y oportunidades normativas. En efecto, la transición energética no solo se decide en los grandes foros internacionales, se concreta en los territorios y en las comunidades locales. Por ello podemos hablar de un fenómeno de globalización, es decir, pensar globalmente, actuar localmente. Es decir, lo global se implementa a través de lo local. De la importancia a las entidades locales, especialmente considerando su proximidad con la ciudadanía. Ellos les convierten en actores esenciales en un prisma, ¿no?, de gobernanza multinivel donde las diferentes administraciones pues, han de trabajar conjuntamente en aras de luchar contra el cambio climático y llevar a cabo una transición energética lo más justa posible. Si prestamos atención al bloque de constitucionalidad, los artículos 148 y 149, podemos deducir de ellos que las competencias en la lucha contra el cambio climático y también en materia energética aparecen compartidas entre Estado y comunidades autónomas. Ello se desprende del componente del artículo 149.1 en sus apartados 22, 23 y 25, que señala que el Estado es competente a la hora de regular las bases del régimen energético, así como de autorizar instalaciones que excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma en materia de energía y también la legislación básica en materia de protección del medio ambiente, mientras que las comunidades autónomas son competentes en materia de desarrollo normativo ambiental, es decir, pueden aprobar normas adicionales de protección y gestión del medio ambiente y también son competentes en materia de gestión, de ejecución. Ello se deriva en los artículos 149.1, 23 y artículos 148.1.9 de la Constitución. Y también en la regulación de las autorizaciones en aquellos ámbitos que las instalaciones pues, no salgan del ámbito territorial de las comunidades autónomas. Es verdad que ¿qué papel entonces tienen las entidades locales, ¿no? Pues aquí conviene centrarnos en el artículo 137 de de la Constitución española, que reconoce el principio de garantía institucional de la autonomía local, ampliamente interpretado por el Tribunal Constitucional, que al final lo que señala es que las entidades locales pues defienden una serie de intereses propios locales que llevan aparejadas unas competencias para su gestión, tienen un interés, un autogobierno local. ¿Y esto cómo se concreta estas competencias? Pues a través de la legislación ordinaria, bien estatal o autonómica. Veremos que a continuación prestaremos un análisis hacia la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, donde podemos analizar que si bien no hay una referencia expresa o explícita a la lucha contra el cambio climático en lo que respecta a las competencias de las entidades locales, sí que encontramos ciertas referencias a otras competencias en base al artículo 25 o bien a otras obligaciones de servicio público en el artículo 26 que sí que están conexas, aparecen conectadas con esos ámbitos, ¿no? De ahí que podamos inferir, sacar como conclusión que sí que las entidades locales tienen algo que hacer al respecto. En este sentido, podemos pensar en competencias propias locales, como por ejemplo el urbanismo, contemplado en el artículo 25.2a de la Ley Reguladora del Régimen de Base Local, el medio ambiente urbano, recogido en el artículo 25.2b, incluso también referencia a servicios públicos obligatorios de titularidad municipal expresamente reconocidos por esta ley, que también puede conectarse con las energías renovables. En concreto aparece recogido en el artículo 26, por ejemplo, la obligación de servicio de alumbrado público en todo caso. Entonces, ¿qué papel vienen desempeñando las entidades locales en este punto? Pues fundamentalmente llevan desarrollando instrumentos de carácter voluntario. Por ejemplo, en línea con la Carta de Aalborg y la Declaración de Ríos sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el principio 22, que resaltan ese papel fundamental de las comunidades locales a nivel medioambiental y de desarrollo, pues otra iniciativas como la Agenda 21 local, el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, y en el marco de los mismos se han desarrollado y aprobado planes municipales de acción para el clima y la energía sostenible. Estos planes, al final, se trata de una planificación indicativa, es decir, instrumentos de soft law, en su mayoría, pues orientativos, programáticos. De ahí, pues que algunos autores, pues se muestren escépticos con el grado de eficacia, ¿no?, de los mismos. Pero bueno, siendo instrumentos voluntarios, pues reconociendo ello, pues es interesante señalarlo, ¿no? Al final se dirigen a recomendar, divulgar, informar y facilitar la participación de los vecinos y fomentar buenas prácticas energéticas y climáticas pues, que puedan los ciudadanos llevar a cabo, implementar. Tampoco podemos dejar de lado el empleo de la contratación pública estratégica por parte de las entidades locales, la contratación pública local. Todas las administraciones y, bueno, en este caso particular también las locales,
pues pueden y deben, sobre todo a raíz de las directivas 2014 y la Ley de Contrato del Sector Público, pues introducir cláusulas de índole social, ambiental, en la contratación pública. Y pues a través de esas cláusulas, que pueden consistir en criterios de solvencia, criterios de adjudicación, condiciones especiales de ejecución, pues de alguna forma vincular esa contratación hacia esos fines de interés general y de protección medioambiental, con lo cual esto sería otro ejemplo positivo. No obstante, pese a todas estas buenas prácticas, en su mayoría pues, de índole voluntaria y desarrolladas por las entidades locales, lo cierto es, y así lo critica un sector relevante de la doctrina, que existe un escaso reconocimiento legal al ámbito de actuación de las entidades locales en la transición energética por parte de la legislación estatal sectorial. En ese sentido, pues son varios los autores que critican y entienden que es una oportunidad perdida el hecho de que la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética Estatal pues no contemple y detalle pues una serie de competencias o de actividades que se espera que desarrollen las entidades locales en aras de luchar contra el cambio climático y desarrollar esa transición energética. Es verdad que el artículo 1 pues, hace referencia a ese papel de las entidades locales junto con el resto de administraciones, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, pero de forma muy genérica, haciendo alusión al el ámbito de sus respectivas competencias, pues darán cumplimiento a la ley, a los objetivos de la ley. Pero se echa de menos una mayor ambición en ese sentido. Es verdad que encontramos otras legislaciones autonómicas, pues por ejemplo en Cataluña y Baleares, que por el contrario sí que parecen promover y desarrollar pues ese papel de las autoridades locales más activo en la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Hay que añadir una nueva oportunidad, que es el de las comunidades energéticas que aparecen promovidas por las directivas de la Unión Europea en fomento de la energía renovable y sobre el mercado interior de la electricidad. Ambas dos regulan dos modalidades de comunidad energética, comunidad de energía renovable y comunidades ciudadanas de energía. No vamos a entrar a distinguir las diferencias que hay, que son pequeños matices entre cada una de ellas, sino que vamos a analizar sus rasgos comunes que englobamos dentro del concepto amplio de comunidad energética. Pero es precisamente a través de estas comunidades energéticas que aparece esa oportunidad de integrar en la transición energética de forma democrática, empoderar a las autoridades locales y a los propios vecinos, personas físicas que habitan en los territorios. Ello viene promovido desde la propia Unión Europea, desde esas directivas que los Estados miembros pues, han traspuesto. En España pues, se ha producido una transposición parcial, principalmente la ley del sector eléctrico. Hay un proyecto de Real Decreto que se está tramitando, que va a desarrollar al detalle pues, la regulación de ambas figuras, de ambas modalidades, pero bueno, las comunidades energéticas en su conjunto. Pues ya encontramos cierta regulación en la Ley del Sector Eléctrico de 2013. ¿Qué caracteriza a estas comunidades energéticas? Pues en primer lugar sus integrantes, dado que pueden estar formadas por autoridades locales, eso es lo que dice la directiva, pues pensemos en municipios, por pymes, pequeñas y medianas empresas de carácter local, o por personas físicas, es decir, principalmente por vecinos, por personas que vivan en las proximidades de esos proyectos. ¿Qué tipo de proyectos pueden promover? Pues lo normal es que promuevan proyectos de autoconsumo colectivo. También pueden llevar a cabo otros, como de almacenamiento, de venta de energía. Pero lo normal es que estas agrupaciones que pueden llegar a integrar, pues desde autoridades locales hasta vecinos, hasta pymes, ellas conjuntamente desarrollen, promuevan proyectos de autoconsumo colectivo y luego redistribuyan la energía generada. ¿Cuál es la finalidad que han de reunir? Eso sí que también la directiva lo establece y la ley igual. Pues no ha de perseguir ánimo de lucro, sino que ha de responder a la persecución de fines ambientales o económicos y sociales, pero para sus socios, sus integrantes o para las zonas locales donde operan. Vemos que existe también cierto arraigo territorial de estas comunidades energéticas hacia el territorio, generando una mayor también cohesión social y sobre todo un empoderamiento tanto de la población local como de esas autoridades locales en la generación, autogeneración de la propia energía que ellos consumen, lo cual parece interesante y supone una oportunidad pues para este rol relevante que vienen a desempeñar. No obstante, en España es verdad que se han identificado pues, ciertos desafíos en la práctica a la hora de implementar estas comunidades energéticas. Uno de ellos se deriva en que la directiva no fija, no establece una forma jurídica concreta, idónea, que han de revestir estas comunidades energéticas. Y claro, si queremos integrar a las autoridades locales dentro de ellas, pues hay que ver qué fórmula de conformidad con nuestro derecho interno español pues podemos utilizar. Hay diferentes hipótesis que se han planteado por los autores. Algunos plantean la posibilidad de que se forme un consorcio, pero claro, el problema del consorcio es que puede integrar diferentes administraciones, incluso colaborar con alguna entidad privada que no tenga ánimo de lucro, pero claro, la inclusión de personas físicas pues no sería posible. Entonces los vecinos pues no podrían quedar representados dentro de esa comunidad energética.
Otras hipótesis, pues, es recurrir a la fórmula de cooperativas. De hecho, algunos ordenamientos jurídicos internos, pues, lo establecen como la forma jurídica a llevar a cabo una comunidad energética, por ejemplo, en el caso de Grecia. También se plantea la opción de constituir una empresa pública mixta, local, pero claro, encontramos diferentes limitaciones, ¿no? Sobre todo derivadas a raíz de la ley de 27 de 2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que estableció varias modificaciones, ¿no? Bastantes modificaciones en la ley reguladora de las bases del régimen local y en concreto, pues si vamos al artículo 86.1, encontramos pues ciertas limitaciones al ejercicio de la iniciativa pública en desarrollo de actividades económicas, ¿no? Porque lo sujeta siempre al requisito pues de que se cumpla la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Y eso es complicado, sobre todo partiendo de la base de que las comunidades energéticas, y en este caso si integras a un municipio dentro de esa empresa pública, las comunidades energéticas no persiguen de por sí un ánimo de lucro, así se deriva de su definición, de sus elementos característicos, como analizamos en la diapositiva anterior. Entonces, al no tener ánimo de lucro, es difícil que case ello con esa obligación en base al artículo 86.1 de la Ley de Régimen de Base Local, esa nueva redacción tras la Ley de 2013 que establece pues, que ha de garantizarse esa estabilidad presupuestaria y esa sostenibilidad financiera. Aún así, no es imposible que las entidades locales formen parte de una comunidad energética, y así también se está desarrollando, pese a esos interrogantes, esos desafíos que se han analizado, pero también existen otras formas en las que las entidades locales pueden facilitar la constitución de comunidades energéticas y que éstas promuevan, sean promotoras de proyectos de autoconsumo colectivo que beneficien, en definitiva, pues a la población local. ¿Qué pueden hacer? Pues pueden, por ejemplo, constituir y ceder pues, derechos de superficie de aquellos espacios que constituyan bienes patrimoniales de titularidad municipal y, pensemos en cubiertas o espacios de ciertos edificios, terrenos, pues pueden cederlos, ese derecho de superficie, a favor de una comunidad energética para que instale allí sus paneles solares o sus proyectos de energía renovable. Otra opción que también se puede hacer es la de sustituir esa licencia de obra que es requerida, ¿no? para gran parte de estas instalaciones, pues por declaraciones responsables, comunicaciones previas. De alguna forma lo que se está haciendo es sustituyendo ese control previo a priori por un control ex post a posteriori, que lo que va a facilitar es que desde el momento en el que presenta pues la comunidad energética su declaración responsable de comunicación previa, desde ese mismo momento pues ya puede comenzar la instalación de esas obras, de esos paneles, sin necesidad pues de esperar a que se pronuncie, ¿no? A un momento posterior, con todas las cargas burocráticas que ello conllevaría pues la administración local. Luego también puede adaptar y flexibilizar de alguna forma, dentro de la medida posible, la normativa urbanística local, revisando ciertas exigencias y limitaciones, obviamente siempre pues respetando pues los bienes de interés cultural, aquellos que sean patrimonio de la UNESCO. Pero cuando nos encontramos ante instalaciones de muy pequeña potencia, muy pequeña capacidad de autoconsumo colectivo, pues se puede flexibilizar un poco este tipo de exigencias y, en último término, pues siguiendo con la ley reguladora, las haciendas locales, en base a ello, pueden aprobar pues ordenanzas fiscales que prevean bonificaciones y excepciones fiscales de cara a favorecer, a fomentar pues que las comunidades energéticas instalen esos proyectos de autoconsumo colectivo. Por ejemplo, pues estas bonificaciones o excepciones fiscales pues pueden recaer sobre el IBI, por ejemplo, impuesto a bienes inmuebles, o sobre el líquido, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, o sobre el impuesto a actividades económicas.